Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, hizo un llamado a los partidos políticos para cumplir con el 100% de sus obligaciones de transparencia de cara al proceso electoral del próximo año. Que tenemos que ser en esto claros y precisos. Los 9 partidos políticos a los que exigimos respetuosamente, pero enérgicamente, que deben estar en cumplimiento del 100% de sus obligaciones de transparencia de cara a los comicios que tendrán verificativo el próximo año. Lo anterior durante la inauguración del 6º Seminario Internacional Poder, Corrupción e Impunidad, una agenda con enfoque de derechos que organiza la Red por la Rendición de Cuentas, en donde además destacó que la transparencia contribuye a evitar e inhibir la corrupción al exhibirla. El Sistema Nacional de Transparencia que encabezamos en el INAI y que se compone por todos los organismos de transparencia del país, estamos convencidos que nos sumamos por esta vía a una determinación que tiene hasta ahora claridad. La transparencia no erradica la corrupción, pero sí puede evitar, puede inhibir su repetición en tanto que la exhibe, la desnuda. Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, destacó que este seminario ha desplegado los temas nodales de la agenda pública del país y en esta ocasión busca desentrañar las repercusiones concretas que tiene la corrupción en los derechos humanos. Estos 2 días, al poner sobre la mesa de análisis los retos que enfrenta el país para consolidar sus estrategias de combate a la corrupción y la impunidad, tendremos la posibilidad de escuchar directamente las prioridades de diversos sectores de la sociedad y comprometernos con una ruta para de manera conjunta consolidar una política pública integral que dé resultados tangibles a la sociedad. Por su parte, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, sostuvo que la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y sus réplicas en los estados del país enfrenta riesgos, toda vez que, denunció, en algunas entidades se ha pretendido crear estructuras paralelas. Debemos, por esta razón, estar en guardia para que el Sistema Nacional Anticorrupción no se vea sujeto a ese tipo de presiones que en último término mermen su credibilidad o lleguen en casos extremos a copar su actuación a favor de intereses personales o de grupo. En su oportunidad, el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, manifestó que, para combatir eficazmente la corrupción y la impunidad, será necesario atender el tema de la cultura cívica. No porque la corrupción sea un dato cultural, un fenómeno cultural, no coincido con esa idea, sino porque la cultura democrática es y debe ser por definición refractaria a la corrupción. Por ello, debo reiterar la necesidad de construir una política de Estado en materia de cultura cívica de manera horizontal, plural y con objetivos de largo plazo. En el Instituto Nacional Electoral estamos haciendo lo propio con la Incívica. Sin embargo, el coordinador general del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE, Mauricio Merino Huerta, alertó sobre los intentos para capturar y someter a los sistemas nacionales con los que cuenta el país, así como de sus órganos constitucionales autónomos. Lo que no podemos permitir es que estos sistemas nacionales y estos órganos autónomos se aparten de su cometido original, por presión o por falta de convicción. No podemos permitir que estos sistemas queden capturados por las viejas prácticas autoritarias, por la opacidad o por la corrupción. A su vez, el secretario académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Guillermo Cejudo Ramírez, afirmó que el ejercicio democrático del poder requiere a los ciudadanos como sujetos activos. Pero la corrupción, la impunidad, la opacidad y la falta de efectividad que ellas generan son un obstáculo para ese propósito, pues activan un círculo vicioso muy preocupante con consecuencias graves que hemos visto en otros países. Los ciudadanos desconfían de sus políticos, pero trasladan esta desconfianza a la política. De la desconfianza a los políticos, la trasladan a la desconfianza al ejercicio de la política y al régimen democrático y terminan restándole legitimidad. En ese mismo sentido, el profesor investigador de Flaxo, Benjamín Temkin, indicó que la meta es promover la planeación e implementación de un rediseño institucional que contribuya a combatir la corrupción, incrementar la transparencia, garantizar la rendición de cuentas y generar contrapesos que eviten los abusos del poder.
que las transformaciones institucionales que promueve la red son condición necesaria para mejorar significativamente las condiciones socioeconómicas precarias y la calidad de vida de la población del país. Por su parte, el director de la Fundación Friedrich Ebert México, Hans Mathieu, aseguró que la corrupción y la impunidad están estrechamente vinculadas, porque son expresiones y resultados de la ausencia de un Estado de derecho. Que la corrupción y la impunidad son como ácido, como un virus que corroe la vida social y política. Hasta que el liderazgo de un país define sus intereses en términos de llenarse el bolso a través de la corrupción y queda incapaz de acabar con la corrupción. En este momento no es más las instituciones políticas, los partidos políticos o los políticos que van a resolver este problema. Se necesita de la movilización de la sociedad civil para que crea y acumula el poder para acabar con la corrupción y la impunidad. Sobre esto, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, José Luis Caballero, aseguró que es necesario apuntalar la transparencia y la rendición de cuentas para fortalecer el combate a la corrupción. Es que esta agenda tiene un enfoque de derechos humanos. Los derechos humanos que se traducen precisamente en rendición de cuentas, en acabar con la impunidad y en justicia, que es lo que estamos buscando. Finalmente, la coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales, puntualizó que el seminario busca estrechar lazos entre las 80 instituciones que lo conforman y sus distintos aliados, a fin de fortalecer el debate informado y colocar en la agenda la exigencia del espacio público. El tema que nos convoca es la necesidad de que todos los actores relevantes de nuestra democracia se sumen a un esfuerzo conjunto que trascienda el contexto, y hay que decirlo, el oportunismo electoral, y que atienda los pendientes en materia de combate a la corrupción y la impunidad, no con un enfoque de competitividad y eficiencia, sino con un enfoque de derechos. Durante la inauguración estuvo presente la comisionada del INAI, Arely Cano Guadiana, y posteriormente la comisionada María Patricia Cursain Villalobos moderó los trabajos del primer panel del seminario denominado Herramientas para la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la impunidad, casos concretos. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.